Bien, pues vamos a dar inicio. Nuevamente les saludo con mucho gusto a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias por acompañarnos como cada viernes a las 11 de la mañana en esta transmisión de Viernes de Formación para una Cultura de Paz. Nos da muchísimo gusto compartir con ustedes este espacio. Y bien, pues sin más, voy a pasar a comentarles un poco de la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Mientras aparece la imagen, les comento que es nuestra segunda ponente de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Recordemos que en esta emisión de 2026 de Viernes de Formación tenemos la intención de poder presentarles la trayectoria y el trabajo de construcción de paz de varias universidades en el país. Y bueno, pues hoy nos acompaña la maestra Nina Scarlett Arévalo Arévalo. Les comparto que Nina es abogada, cientista social y defensora de derechos humanos con enfoque de género interseccional y anticolonial. Egresada de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Central de Chile, obtuvo el título de abogada con mención honorífica por la excelentísima Corte Suprema de Chile, título de maestría en Ciencias Sociales aplicadas a los estudios regionales por la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, México. Sus investigaciones son en las líneas derechos humanos, género y anticolonialidad. Ha publicado la investigación Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas de la zona maya de Quintana Roo, análisis con enfoque interseccional en 2008 a 2022, en el repositorio académico de la UCRO. Ha presentado sus investigaciones en diversos congresos de la UNAM, UCRO, Universidad de La Habana, Flaxo e instancias globales a través de Fight Inequality Alliance. Trabajó como abogada litigante en el Instituto Quintanarroense de la Mujer, Solidaridad. Trabaja como maestra de la UCRO PDC en la asignatura de Derechos Humanos y Cultura de Paz. Trabaja como coordinadora del proyecto Formación Continua SEC de la Unidad de Igualdad e Inclusión de la UCRO. Organizadora y miembro del Comité del Congreso Internacional Feminista en memoria de María Huicap, UCRO. Trabaja principalmente como coordinadora de educación internacional en derechos humanos con enfoque interseccional para Fight Inequality Alliance, liderando la Global Organizing School, una escuela internacional con alumnos de más de 16 países del sur global, como Zambia, Pakistán y Ecuador. Es socia fundadora y CEO de South Abaya Yala Consult, consultora dedicada a la educación, divulgación e incidencia en derechos humanos y cultura de paz desde los objetivos de desarrollo milenio en el contexto de la Agenda 2030. Y el día de hoy la maestra Nina nos va a compartir el tema Tejiendo buenas prácticas, aportes de la formación continua para fortalecer la cultura de paz y la educación básica. Bienvenida, Nina, muchísimas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, maestra. Voy a compartir. Muy buenos días a las personas que se encuentran en la Ciudad de México. Ya buenas tardes para quienes somos de aquí de la península de Yucatán, del estado de Quintana Roo. Muchas gracias por la invitación, primero que todo, a la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, a la Unidad de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Quintana Roo por estar impulsando y siendo partícipe también de estos espacios de intercambio de conocimientos entre los espacios educativos.
Y asimismo quisiera agradecer la oportunidad de poder compartir este proyecto tan valioso que pudimos realizar durante el segundo semestre de 2025 con la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Hemos titulado esta presentación como Tejiendo buenas prácticas, aportes de la formación continua para fortalecer la cultura de paz en la educación básica. Precisamente porque el compartir aquello que cada universidad desde sus máximos esfuerzos está realizando para poder contribuir a las al cumplimiento de los objetivos que tienen las políticas públicas en términos de cultura de paz, ciertamente es necesario e inspira entre nuestras mismas espacios y nuestras mismas formas de poder realizar estas intervenciones. Como ya señalé, este es un proyecto que viene de la mano de las gestiones realizadas por la Unidad de Igualdad e Inclusión de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, cuyo titular es la maestra Angelina del Carmen Ya Torres, quien realiza este primer contacto con la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, precisamente para poder extender nuestras buenas prácticas educativas en materia de cultura de paz hacia nuestros colegas docentes, funcionarios y directivos en la educación básica. ¿Cuál fue el propósito de esta formación, cuál es el propósito entonces de esta presentación? El poder compartir la experiencia del proyecto de formación continua que realizamos en convenio con la Secretaría del Estado de Quintana Roo, poder analizar el impacto pedagógico y social de este proyecto y asimismo visibilizar a la universidad como un agente activo en la construcción de una cultura de paz. ¿De dónde surge la necesidad de realizar este proyecto? Primero que todo vamos al contexto educativo. Quintana Roo es un estado profundamente diverso. Estamos divididos en geográficamente zona centro, zona norte y zona sur. En la zona centro se encuentra concentrada toda la población que principalmente pertenece al pueblo maya y por eso se le llama zona maya. En la parte norte se encuentra toda la parte turística, Cancún, Playa del Carmen, donde estamos nosotros, que tiene un nivel de multiculturalidad impresionante, todas las nacionalidades, todas las etnias, todos los colores del maíz, nos encontramos aquí y hay una convivencia que es necesario en la que aportemos desde la visión de los derechos humanos para que pueda ser pacífica, para que pueda ser armoniosa y por supuesto que esto impacta en la educación. En el lado norte tenemos también un estado de mucha migración, principalmente interna. Fue un estado que perdón, una parte del estado que se arma para poder generar esta delimitación con Belice, ¿no? Entonces llega un montón de personas, un gran número de personas de todos los estados del país a ser parte de esta sociedad compleja que es el estado de Quintana Roo, ¿no? Entonces, en esta sociedad profundamente diversa, no solo a nivel cultural, a nivel económico, con unas profundas desigualdades económicas y entendiendo que nuestra universidad es la universidad pública que tiene el estado de Quintana Roo y que también recibimos gran número de personas que vienen de diferentes contextos comunitarios, rurales o de alta vulnerabilidad. Entonces, frente a toda esta vulnerabilidad, estos contextos de vulnerabilidad también que existen dentro del Estado, en este contraste entre el turismo de sol y playa, ¿cierto? Pero también esta otra realidad que muchas veces no vemos, ¿no? Que son las realidades que se dan en contextos muchas veces de discriminación y que precisamente es esta discriminación la que lleva a diferentes conflictos que son muy difíciles de resolver cuando ya escalan al nivel de ciertas violencias más explícitas, ¿no? Estas violencias las enfrentan los docentes, las enfrentan el personal técnico, las enfrentan los directivos,
todo el tiempo. La dinámica no es solo hacia afuera, la dinámica también es interna y está profundamente arraigada en precisamente las desigualdades estructurales que existen en este país. Por lo tanto, se genera una necesidad de una formación continua situada y pertinente, precisamente por el hecho de que tenemos estas particularidades como Estado, necesitamos aterrizar precisamente a nuestras particularidades esta formación. ¿Cuál es el contexto jurídico y por qué lo menciono? Bueno, tal como lo escucharon en la presentación, mi formación es principalmente jurídica. Soy cientista jurídica y social, abogada, y por lo tanto, uno de mis principales enfoques y metodologías para poder abordar estos temas tan complejos y que mueven tantas sensibilidades es precisamente la conciencia cívica. Entender que vivimos en un sistema de derecho, de garantía de derechos y qué rol cumplimos dentro de ese sistema. En el caso de la educación es un derecho humano. Y por lo tanto, ya desde allí en adelante cumplimos una serie de roles tan importantes como el ser garante de derechos, el tener una posición de garantía de los derechos de las otras personas. Y para poder garantizar los derechos de las otras personas, necesitamos información y necesitamos ese conocimiento somero, al menos, de la normatividad, al menos del marco que lo lleva. Entonces, sí, por un lado, hay un reconocimiento de todo este contexto educativo multicultural, intercultural, diverso y complejo, pero no lo estamos haciendo, no estamos tomando tampoco estas acciones simplemente desde una conciencia social, también lo estamos haciendo porque tenemos la obligación. Y la obligación emana de todo el sistema internacional de defensa a los derechos humanos, tanto global como regional como nacional. Tenemos tres sistemas al menos que nos atañen. Y en este país que son Estados Unidos mexicanos, además todo el sistema estatal, ¿no? Por lo tanto, el contexto del que surge esta necesidad de formación continua viene precisamente del derecho internacional de los derechos humanos, que empieza a ser aterrizado en las diferentes políticas públicas. ¿Por qué? Porque primeramente es recogido por la Constitución Política de la República de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y desde allí, nuestra Secretaría de Educación Pública tiene que generar las políticas públicas para que estos derechos se hagan una realidad. Y de allí surge todo el marco de la nueva escuela mexicana y, por supuesto, la estrategia de formación continua de la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo. Entonces, por un lado, hay una necesidad ética, hay una necesidad de buenas prácticas y por el otro lado también tenemos la obligación de realizarlo. La cultura de paz se edifica mediante prácticas educativas basadas en los derechos humanos, la inclusión y la convivencia democrática. Eso es lo que establecen nuestras leyes y esto es lo que va recogiendo las políticas públicas que se emiten para tal objetivo. Por lo tanto, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, pese a que la Unidad de Igualdad e Inclusión opera como todas las unidades a lo largo del país, por supuesto, con altas demandas y muchas veces no con los recursos suficientes para ello, tomamos el desafío de todas maneras de sacar adelante este proyecto, de hacer las redes necesarias con las maestras necesarias, con las personas que estuviesen principalmente con el compromiso ético de sacarlo adelante. Sabíamos que teníamos que diseñar e implementar todas estas acciones formativas, que teníamos que abrir nuestras aulas, de nuestros espacios, a el profesorado de la educación básica, a los funcionarios, a los directivos, que esto iba a implicar una articulación académica, una articulación política pública y con la comunidad educativa como ya lo ha venido haciendo la Unidad de Igualdad e Inclusión. Permiso.
en otros espacios como el Congreso, del cual somos parte del comité organizador, en el cual en este Congreso también invitamos a autoridades públicas, invitamos a activistas y abrimos la universidad precisamente para poder generar este diálogo que nos permita traer diferentes miradas y diferentes soluciones, porque todas las soluciones y todas las propuestas, por supuesto, que nos enriquecen. Por lo tanto, esto es una práctica para democratizar el acceso al conocimiento por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Bueno, vamos en concreto. ¿De qué se trató este proyecto? Bueno, este proyecto se diseña como una estrategia de formación para docentes de educación básica principalmente, pero asimismo se fue extendiendo a directivos, a funcionarios y teníamos realmente una diversidad y una riqueza en nuestros espacios, en nuestras aulas. Se utiliza el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, porque es una de las líneas que establece la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo. Entonces elegimos derechos humanos e igualdad sustantiva y de allí sacamos dos cursos, que uno fue cultura de paz y la otra más apuntando a la inclusión, y luego atendimos a las líneas de derechos sexuales y reproductivos. Se utilizaron metodologías dialógicas, el diálogo principalmente, desde la propia experiencia de las personas del cuerpo docente. Y se dio un acompañamiento académico cercano por parte de la facilitación y del equipo que estábamos trabajando detrás. Las acciones formativas que integran el proyecto entonces fueron tres: curso de cultura de paz e igualdad sustantiva en la educación básica, curso de educación sexual integral o educación integral en sexualidad en educación básica y diversidad e inclusión en educación básica. Estos tres cursos tuvieron una duración cada uno de 20 horas presenciales. Asimismo, excepcionalmente, realizamos algunos cursos de forma mixta, principalmente para las comunidades, para poder dar acceso a que pudieran participar de estos cursos, pero siempre cumpliendo estas 20 horas. Las horas presenciales se trabajaron en dos turnos, que fue un turno matutino de 8 de la mañana a el mediodía y luego de la 1 de la tarde a las 5 de la tarde. Por lo tanto, tuvimos un despliegue bastante amplio de personas que estuvieron facilitando y acompañando, como también de espacios dentro de la universidad. En cuanto al contenido en concreto de los cursos, en cultura de paz e igualdad sustantiva, tuvimos un enfoque de derechos humanos como eje transversal de todo el curso. Asimismo, la identificación de violencias visibles e invisibles desde el análisis precisamente de los marcos de convivencias y protocolos existentes en el Estado. Y precisamente al realizar este análisis de los marcos que ya han bajado estas políticas públicas ya a dinámicas concretas en las cuales se establece esto se permite y esto no se permite de una forma clara dentro del espacio y cómo solucionarlo, pudimos ya avanzar a la corresponsabilidad que existe entre los diferentes roles que envuelven la educación, la docencia, la familia y la comunidad, la sociedad en general, ¿no? Sucedía mucho que habían docentes que decían, no, pero es que todo viene desde la familia, ¿no? Eh, Otros decían, no, es que viene desde la sociedad. Al principio del curso, cuando empezamos la autoevaluación, ¿no? Y pusimos algunos videos provocadores precisamente para comenzar a ubicar el radar de dónde está nuestra responsabilidad dentro de todas estas normas, obligaciones, violencias y situaciones que ocurren, ¿no? Y ya al final del curso se lograba ver cómo ya desde una conciencia cívica decía, ok, hay una corresponsabilidad en realidad. Y yo, como docente,
como directivo, como funcionario, tengo que cumplir mi rol si quiero y exijo que los demás también los cumplan, para que pueda existir una convivencia armónica, ¿no? Y terminamos construyendo, ya aterrizado en lo práctico, protocolos de sana convivencia. Luego, el otro curso respecto de educación integral en sexualidad lo trabajamos con este nombre precisamente porque hoy en día desde las obligaciones internacionales toda educación debe ser integral, no solo la educación en sexualidad, toda educación debe ser integral. Entonces, para poder hacer efectiva esta obligación, hagamos una educación integral en sexualidad, en concreto en este curso, con un enfoque científico y ético, con un enfoque laico, en el cual analizamos, por ejemplo, las diferentes identidades y expresiones de género, orientaciones sexuales, desde un enfoque científico y ético. Por ahí algunas me preguntaban, unas maestras, ¿pero qué ciencia dice que el acrónimo LGBTIAQ+ es lo que tiene que ser, ¿no? ¿Cuántos estudios han hecho? Pues las ciencias sociales, precisamente. Las ciencias sociales, desde el momento en que entendemos que la pluralidad que existe de identidades y expresiones, en su generalidad son construcciones sociales. Y por supuesto que las ciencias naturales han hecho sus aportes a ello y desde allí construimos este conocimiento que es importante manejar hoy en día precisamente para respetar la diversidad sexogenérica y precisamente para garantizar que no sufran discriminación. Se habla de prevención de violencias y discriminación, promoción de la salud y el autocuidado. Diversidad e inclusión en la educación básica, aquí hablamos de toda la diversidad, diversidad étnica, diversidad de lenguas, incluso practicamos y hablamos por ahí algunos diccionarios de lenguas mayas y de otras lenguas que podrían estar presentes en el territorio. También diversidad en cuanto a las personas con discapacidad y el distinto espectro de discapacidades que existen. Por ahí se estuvo practicando hasta incluso el lenguaje de señas y darnos cuenta el cómo incluso desde la comunicación podemos ejercer ciertos actos que podrían constituir discriminación. Se atendió una diversidad como principio pedagógico, identificación de barreras para el aprendizaje, diseño universal para el aprendizaje y una interculturalidad crítica, precisamente por la sensibilidad que tenemos frente a la interculturalidad en el Estado. Ciertos contenidos comunes a las tres acciones de formación fueron precisamente toda esta parte de la conciencia cívica de la mano con lo conceptual. O sea, tenemos un concepto, por ejemplo, ello, respeto por la diversidad, ok, pero ¿de dónde viene ello? ¿De dónde viene este mandato? Porque es un mandato legal, pero finalmente es un acuerdo universal. La ONU tiene 193 países que están construyendo más o menos de 1950 hasta la fecha todos los acuerdos posibles para no volver a repetir situaciones de violencia como las que ocurrieron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo puedo pensar individualmente desde mi religión que no estoy de acuerdo con la diversidad sexogenérica. Pero asimismo es importante comprender que en mi rol de garante de derechos humanos, si se han realizado estos acuerdos internacionales, si se han establecido prohibiciones y además la promoción de la eliminación de toda forma de discriminación hacia las diferentes personas, pues tengo que realizarlo desde el rol docente y asimismo los padres, desde el rol de padre de familia de infancias, de adolescencias, de juventudes involucradas en espacios institucionales que son espacios de garantías de derecho. Muchas veces el único espacio que tiene una infancia o una adolescencia para expresar cualquier tipo de vulneración a sus derechos es la escuela. Y en ese espacio estamos nosotros. Entonces hablamos del sistema internacional de derechos humanos,
precisamente desde la educación, de que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. No es solamente pasar el contenido, es lograr promover el desarrollo de la persona humana en sus libertades fundamentales y favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos raciales o religiosos. Eso nos dice, o sea, la educación tiene todo que ver con la cultura de paz. Por otro lado, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer dentro del espacio normativo, ¿no? Tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 4 introduce el principio de interés superior de la niñez, estableciendo que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con este principio, garantizando de manera plena sus derechos. Por lo tanto, ¿qué es este principio de interés superior? De eso estuvimos hablando. Porque lo que más, algo muy frecuente que ocurre en los espacios educativos es que de pronto hay ciertas antinomias de derecho, cruzan, chocan. Entonces llega el padre de familia y dice, es que yo tengo el derecho a decidir qué contenidos se le pueden pasar o no a mis hijos y cómo, y qué se puede hacer o no en la escuela, ¿no? Claro, usted tiene ese derecho. Pero por otro lado, nosotros tenemos que garantizar el derecho de la infancia a la garantía de su diversidad, a la garantía de su educación en un pleno respeto de toda la diversidad racial, étnica, lingüística, sexogenérica que debe existir. Entonces, ok, cruzan dos derechos. ¿Qué significa el principio de interés superior? Que debe prevalecer el derecho de la infancia frente a cualquier decisión, ¿no? Tenemos la Ley General de los Derechos de Niña, Niña y Adolescente, que aquí ya la bajamos de la Constitución a leyes nacionales. ¿Y qué inspira todo esto? Por supuesto, una agenda que se está siguiendo por la ONU, en que se espera que para el 2030 se cumplan ciertos objetivos ya con todos estos tratados que existen. Es difícil, porque tenemos todos tipos de actores dentro de un gobierno. Pero nosotros, como personal educativo, independiente del rol que estemos cumpliendo dentro del espacio educativo, nosotros tenemos la función de ser agentes de paz. Tenemos la función de ser defensores de paz. Dentro de estos objetivos están, por ejemplo, el 4, que es la educación de calidad, el 5, la igualdad del género, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas. A estos objetivos nosotros estamos contribuyendo con estas acciones como universidad. ¿Por qué tomamos esta línea de derechos humanos igual a sustantiva? Porque precisamente sabemos y comprendemos que existe toda una normativa internacional, todo un aparato internacional que nos obliga por medio de los tratados internacionales, convenciones y leyes a respetar, garantizar y promover los derechos humanos. Pero, ¿qué sucede en la realidad? Muchas veces ello no se logra en su plenitud. Y ahí es cuando hablamos de igualdad sustantiva o material. Si por un lado tenemos la igualdad formal, que está en las leyes. Sí, las leyes dicen, somos todas, todas y todos iguales. Pero en la realidad no hay una igualdad material material o sustantiva. No existe. Algunas veces o está limitada. Entonces, ¿a qué vamos a contribuir nosotros precisamente? Es al logro de esa igualdad sustantiva, ¿no? O sea, hacer efectivo todos estos tratados que existen. Como comenté, el sistema jurídico nacional traduce todos estos compromisos en el plan de estudio de la Secretaría de Educación Pública, en la estrategia nacional, en la estrategia estatal y en los diferentes políticas públicas, diferentes instrumentos de los cuales se plasman políticas públicas. El rol docente, por lo tanto, viene de todas estas obligaciones, ¿no? Desempeña un papel central como agente de cambio cultural. La Estrategia Estatal de Formación Continua enfatiza que la docencia es una práctica reflexiva y ética que debe contribuir al fortalecimiento de una cultura de equidad, inclusión y justicia. Para lograrlo es necesario, y lo señala la propia Secretaría de Educación Pública, un enfoque de género e inclusión. No es un antojo, no es una decisión arbitraria, no es una ideología, es un mandato
internacional de derechos humanos que es recogido precisamente para cumplir con estas obligaciones, es recogido por la Secretaría de Educación Pública y que lo establece dentro de nuestras líneas transversales en la educación. Enfoque de género e inclusión, perspectiva intercultural, metodologías participativas y dialógicas, procesos de evaluación formativa y colaborativa. Por lo tanto, la estrategia estatal reconoce que pese a existir una igualdad formal, aún faltan consolidar mecanismos de acompañamiento permanente que fortalezcan la práctica reflexiva y colaborativa. La justicia educativa no puede lograrse sin docentes conscientes de su papel como agentes de derechos y promotores de paz. Acá hay un ejemplo de una actividad que realizamos en los cursos, identificar una situación escolar, proponer una situación hipotética o real, identificar los derechos que están asociados a partir de los conceptos fundamentales y el marco jurídico, hacen una discusión grupal y preparan una presentación para exponer a los demás grupos y se hace una plenaria, ¿no? Entonces, desde sus propias experiencias, dice, ah, mira, acá puede estar el derecho a la educación, aquí el derecho a la no discriminación, por aquí, derechos sexuales y reproductivos, y empezamos a manejar un poquito más este lenguaje como garantes de derecho sin necesidad de ser abogados, sin necesidad de ser expertos, expertas, expertes en derecho internacional. Nuestras metodologías realizamos 4 módulos y todos los módulos fueron evaluados con metodologías dialógicas. Todos los módulos fueron evaluados por medios de trabajos grupales, por medios de contar experiencias. Y por supuesto, la manera en que se evalúan tiene que ver principalmente con el pensamiento crítico, no con si están respondiendo lo correcto o no, porque todos, todas y todos parten de diferentes bases, de diferentes formaciones y de diferentes prejuicios muchas veces. Resultados. Bueno, esta acción fue implementada comenzamos nuestras etapas de preparación en el mes de agosto y la instrumentación derechamente fue durante octubre y noviembre y en el mes de diciembre presentamos nuestro informe ejecutivo a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo. ¿Qué presentamos? Resultados cuantitativos y cualitativos. Presentamos un poco sobre de qué se trató nuestra mesa de ayuda, reporte de acompañamiento a participantes, estrategias de atención al rezago para elevar eficiencia terminal y resultados de la encuesta de valoración. Vamos a conocer un poco de ello. A ver, no veo. Ok. En cuanto a los resultados cuantitativos del proyecto, aquí van algunas cifras. Se atendieron 12 grupos, 21 sesiones, 84 módulos, más de 966 docentes inscritos, 594 personas acreditadas, alta participación y permanencia, promedios generales superiores al 97% y todos estos cursos se distribuyeron entre 7 sedes de la universidad en el estado. Eh, Tuvimos en Cancún, en Playa del Carmen, en Cozumel y en Chetumal en nuestras instalaciones. Por lo tanto, también hubo una gestión logística por parte de la unidad para poder habilitar todas estas instalaciones. Asimismo, en Carrillo Puerto realizamos ya en instalaciones que nos gestionó la SEC y en 2 comunidades. Fuimos a comunidades, en Otompe Blanco, fuimos a Nicolás Bravo, eh, Calderitas. Por lo tanto, y los cursos se iban realizando también de manera simultánea. En lo que estábamos en Chetumal, estábamos en Cancún y estábamos en playa, así que la verdad se nos hizo muy corto el tiempo, estuvo muy intenso, pero fue un aprendizaje maravilloso. Resultados cualitativos, alta apropiación de los contenidos por parte de las personas participantes. Conciencia cívica, se logra esta reflexión crítica sobre la práctica docente. Desde que partieron hasta que terminaron, como, ahora entiendo por qué. No, me decían, yo estos contenidos yo lo hacía así en el libro, porque no pensaba que era importante, o sea, no pensaba que realmente era necesario, ¿no? Entonces se empieza a dar esta reflexión crítica y esta obligación de
Compañeros, compañeras, compañeros, si esto no lo hacemos nosotros en el aula, probablemente en su casa jamás van a llegar a este conocimiento, ¿no? A este tipo de conciencia de los derechos que deben ser garantizados para nuestras personas a quienes estamos colaborando con educación. Aplicación directa en el aula. Todos, todas y todos se llevaron proyectos así, derechamente aplicables a lo que ellos hacen. Uno decían, yo soy de biología y yo soy de educación física y yo soy de educación especial. No importa, grupo, porque tenemos que estar preparados para una educación multigrado. O sea, aquí era multigrado, multicultural, ¿no? Multisectorial. Y eso fue lo que nos pidió a nosotros la Secretaría de Educación de Quintana Roo. O sea, es un gran desafío, es realizar una acción de formación que se pueda adaptar a las diferentes audiencias, ¿no? Compromiso con la alta transformación escolar. Vamos viendo acción por acción. En el curso uno y aquí como buena práctica, vamos a transparentar un poco qué comentarios nos dejaron en la encuesta, ¿no? Porque esto nos permite aterrizar de una manera más clara cómo fue recibido todo esto, ¿no? Tenemos dos comentarios bastante positivos en el de Cultura de Paz. Nunca había pensado en cómo mis propias creencias podían reproducir desigualdades en el aula. Este curso me hizo cuestionarme de verdad. Dos, las actividades me hicieron ver situaciones que tenía normalizadas. Ahora puedo intervenir de forma más consciente y respetuosa. Una de las principales críticas que tuvimos fueron de este tipo, o sea, que pueden demostrar o cierta resistencia o realmente cierto impacto emocional muy fuerte que a veces es difícil de manejar solo desde nuestro rol como facilitación, ¿no? A veces las reflexiones son intensas y mueven cosas. Sería bueno tener un poco más de tiempo para procesarlas. Comentarios como este tuvimos en los diferentes cursos en la encuesta, ¿no? Como a veces el contenido era muy fuerte, a veces era mucho. No, la facilitadora imponía un poco, claro, desde esto de hablar de las normas, desde hablar desde, es como, me siento obligado, ¿no? Entonces, todo nuestro lenguaje, todo nuestro diálogo tuvo que ser excesivamente cuidado y por supuesto que vamos a seguir mejorando para nuestras ediciones futuras, así que seguimos colaborando con la Secretaría en este tipo de proyectos. En cuanto al de educación integral en sexualidad, tenemos comentarios como, me di cuenta que yo misma tenía mitos que sin querer transmitía. Ahora puedo enseñar desde el respeto y la evidencia, porque hablamos mucho de evidencia científica, eso es lo que dialogábamos mucho allí, ¿no? Las actividades nos ayudaron a hablar de temas difíciles sin miedo y con mucho respeto. Aprendí estrategias que me llevaré a mi aula. Asimismo, algunos temas remueven vivencias y creo que a veces necesitamos un poquito más de contención. Se volvió un espacio tan seguro, al menos los que yo facilité derechamente, que el cuerpo docente ya empezaba con la queja, ¿no? Entonces yo les decía, ya, hoy es el día de la queja y sus quejas me sirven. Cuéntenmelo todo, ¿no? Entonces empezaban a veces a contar cosas tan fuertes que claro que se necesita contención y por supuesto que hay que tener un manejo muy cuidadoso de entender que no son, o sea, no, tampoco vas a suplir una terapia, pero que son conocimientos básicos que nos van a poder permitir construir otra narrativa con la cual enfrentarnos frente a cualquier conflicto dentro del espacio educativo. Si nosotros estamos conscientes de que lo que estamos haciendo es garantizar derechos, podemos enfrentarnos de una manera mucho más tranquila, mucho más pacífica y con argumentos sólidos y claros de por qué estamos pasando cierto contenido o por qué estamos realizando cierta acción con los estudiantes. Vamos al último curso. No sabía que algunas de mis estrategias excluían sin querer. Ahora entiendo cómo adaptarme para que todos participen. Este curso me abrió la mente y me dio más conciencia sobre cómo acompañar mejor a mis estudiantes. Algunos temas son fuertes y me hicieron recordar situaciones complicadas. Quizá podría haber un espacio breve para procesarlo. O sea, también, ¿cómo lo proceso, no? ¿Qué sucedía? Que también había mucha ansiedad de conocimiento. Mucha. O sea, yo fui una de las personas involucradas en el desarrollo de contenido de los cursos. Y partimos con un currículum de 40 hojas y terminamos en 80.
porque era, pero maestra, ¿y cuáles son los delitos sexuales, por ejemplo? ¿Y cuántos años tendría un castigo? ¿Y cómo se configura? Y es como, a ver. Estamos hablando de educación integral en sexualidad. Entiendo que es algo importante para ustedes. Tenemos 20 horas para poder tener una idea general. Yo podría llegar a compartirles por ahí más bibliografía para que ustedes puedan ir complementando, pero es un proceso continuo, es un proceso continuo. Entonces, claro, teníamos ciertos participantes con mucha ansiedad de quiero escuchar más, quiero saber más, quiero que nos sigamos contando cosas y otros que eran como un poquito más, tal vez les impactaba mucho más el contenido, ¿no? Entonces, había ahí que estar moderando entre la curiosidad y la necesidad y al mismo tiempo el no sobrecargar el contenido. Me pasó en Cozumel cuando terminé el curso que nos decían, siempre nos pasa de que a veces los facilitadores no tienen todas las respuestas y gracias maestra por intentar de alguna manera auxiliar con ciertas respuestas, ¿no? Y yo le decía, sí, es bueno, pero también es un riesgo. Hay que medir esos riesgos, hay que ver hay que ser muy profesionales para tratar estos temas. O sea, hasta dónde estamos en un espacio educativo, hasta dónde ese espacio se torna ya un poco más, tal vez, psicosocioemocional, ¿no? Y por eso también algo que reflexionamos mucho en los cursos es invitemos profesionales. Inviten, le decía yo a los maestros, inviten a su clase a la orientadora de la escuela, invítenla a la trabajadora social, pidan apoyo, inviten a las personas del servicio público de salud, ¿no? A que les den las charlas. No, no se carguen no se carguen en la espalda tampoco todo el contenido. Sin embargo, tenemos que estar capacitados para un contenido al menos básico que pueda sentar las bases para el respeto por los derechos humanos, ¿no? Eso es lo importante. Hay un impacto entonces más allá del aula. Hay un fortalecimiento del rol docente. Hay una mejora en la convivencia escolar, una mayor vinculación con familias y comunidad y una formación de ciudadanía crítica. Esto con respecto a los resultados de la encuesta de valoración. En cuanto a las preguntas que fueron cerradas de evaluación en la escala de Likert, la escala iba desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Como podemos observar aquí, la gran mayoría de las respuestas se concentran en las dos más altas categorías, o sea, totalmente de acuerdo o de acuerdo, ¿no? La gran mayoría de las respuestas, el totalmente de acuerdo en cada curso, en el de inclusión 60, en el de educación sexual integral 68, en el de cultura de paz 62. eh, Esos son los resultados totalmente de acuerdo, pero ambas juntas, los últimos dos, forman casi el 99% de la respuesta. La verdad es que tuvimos muy poquitas respuestas en que nos evaluaron con totalmente de acuerdo, muy poquitas personas. ¿Y cuál es la lectura que nosotros realizamos entonces de toda esta encuesta, no? Por un lado, se consolidó un proceso formativo orientado. Estas acciones consolidaron un proceso formativo orientado a fortalecer una práctica educativa situada, ética, laica y basada en derechos humanos. Desafíos metodológicos, como ya mencioné, resistencia, incomodidad, contenidos emocionalmente movilizadores, necesidad de acompañamiento psicológico del cuerpo docente. Entonces, claro que hay que ir mejorando la metodología en cuanto a poder superar estas barreras y continuar democratizando el acceso a la educación. Desafíos logísticos, ciertas resistencias institucionales, incluso las mismas relaciones con los directivos, algunos directivos, pues no, es que no quiero que me saques tanto a los maestros, entonces que vayan en un contraturno, otros directivos muy dados a por favor y tienen más cupos y quiero que vayan más. De mis maestros, maestras allí, otros directivos fueron con ellos allí, no hubo curso que yo di que no había algún directivo, directiva con su grupo allí completamente interesado, pero esos son desafíos que claramente evidencian que la formación continua es necesaria y que necesitamos mejorar las estrategias para que puedan acceder a ella la mayor cantidad posible de educandos. Por otro lado, la misma carga del trabajo docente, o sea, entendemos que cualquier curso que se dé muchas veces les imposibilita y por eso yo no les mandaba tareas para la casa.
O sea, nosotros lo que hicimos era derechamente aquí se aprende, aquí se trabaja, aquí se responde y ya solamente el proyecto final era como, ok, pónganse de acuerdo y de pronto divídense algunas cosas y lo entregan, ¿no? Pero principalmente el aprovechar esas 20 horas presenciales, esa riqueza. Volumen de inscritos, por supuesto que pudimos haber tenido un mayor volumen, pero debido a precisamente las diferencias geográficas, las diferencias políticas del Estado, con algunas zonas todo fluía súper bien, llegaron un montón de personas que ya se habían inscrito, sí llegaron, y en otras tal vez costó un poco más precisamente por cómo se va manejando esta logística. La permanencia y la coordinación estratégica con la Secretaría de Educación, por supuesto que fue muy prolija, fue muy fluida, pero por supuesto que podemos mejorar cada año en cuanto a este tipo de coordinación. Y algo que no puse aquí fue precisamente el tema de las barreras tecnológicas. Y digo precisamente porque cuando comenzamos esta presentación estábamos probando que funcione la presentación, que funcione el video, que funcione esto. Y los cursos mixtos que se implementaron en comunidades tenían grandes desafíos, barreras tecnológicas, o sea, muchos maestros, maestras no sabían responder, o por ejemplo, un Google Form, la respuesta, no sabían ocupar ciertas plataformas, no tenían internet derechamente en su comunidad, por ejemplo. Entonces, todas esas barreras las fuimos identificando y teníamos que a veces hacer reuniones extraordinarias con la Secretaría y decir, ok, ¿cómo nos adaptamos? Constantemente era cómo nos adaptamos para poder superar estas barreras. Entonces, que de todo este grupo inscrito hayamos tenido más de un 60% de personas acreditadas, precisamente para nosotros es un gran logro y por supuesto que ambicionamos a que la mayoría de las personas que se inscriben puedan terminar los cursos. Hay una importancia de continuar impulsando entonces una formación continua que sea contextualizada, crítica y sensible a la diversidad, que acompañe al personal educativo en la construcción de escuelas donde el derecho a una educación libre de discriminación y violencia sea una realidad cotidiana. La formación continua como camino hacia una educación más justa, inclusiva y pacífica es una de las premisas que la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo tomó para la realización de este proyecto. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias y ahora voy a abrir el espacio para poder escuchar sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias a ti, Nina. Sabes, ahorita mientras te escuchaba, pensaba como en esta, voy a decir como máxima histórica, ¿no? De que la sociedad solo se transforma a través de la educación, pero cómo pensamos siempre esa educación hacia, o bueno, que quien tiene que educarse para transformar la sociedad son las infancias, ¿no? Ligado a esta otra, diría como gran máxima, de que justo las infancias son el futuro, ¿no? De nuestras sociedades. Y suponiendo que tomáramos estas dos premisas como completamente verdaderas, creo que justo abre una cuestión, ¿no? Que es que, bueno, entonces las personas que van a educar a esas infancias están o no están formadas, ¿no? En estas nuevas formas, en estas nuevas perspectivas, en estas visiones más inclusivas, con la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Más humanizadas o no, ¿no? Si realmente fueran verdaderas esas dos premisas, seguimos teniendo este, pues esta problemática de cómo están formadas las personas que van a formar a esas infancias, ¿no? Porque pues las infancias no, estamos partiendo que justo necesitan de la dirección y de la guía de alguien para desarrollar sus conocimientos, sus propias herramientas, tanto emocionales como cognitivas. Eh, y digo, suponiendo porque sabemos que no es así, ¿no? Que la educación en estas nuevas perspectivas es un tema que nos compete a todas, a todos y a todes. Entonces, mientras escuchaba, pensaba, bueno, incluso, aunque eso fuera completamente cierto, sigue habiendo esta necesidad de que las personas
que forman a las infancias, a las adolescencias, es decir, pues el personal docente de las instituciones, tanto públicas como privadas, puedan tener estas perspectivas, ¿no? Y me ha parecido muy enriquecedor y me entusiasma también, ¿no? Los comentarios que has compartido acerca del resultado que, que han justo el personal docente externado, ¿no? Porque me hace sentir que cuando un proceso está bien dirigido y armado, se puede llegar a eso y no sé, a mí me parece, me causa ternura en el sentido de que puedo volver a tener esperanza, ¿no? Sobre algunas circunstancias. Entonces agradezco mucho todo el trabajo del proyecto, además, trabajar con la plantilla docente de todo un estado, realmente creo que es un compromiso y un trabajo que demanda bastante. Entonces, de verdad, muchísimas felicidades a ti, a la universidad y también a la Secretaría de Educación del propio estado de Quintana Roo que está apostando por esta formación. Y voy a permitir leer una pregunta que está en el chat y posteriormente cedo la palabra a Daniel. Guadalupe Esparragosa nos dice, ¿el instrumento de autoevaluación es de elaboración propia? ¿Y qué perfiles profesionales fueron los que se incorporaron a esta actividad? Gracias. Tuvimos diversos instrumentos de evaluación. Por un lado, tuvimos un instrumento de evaluación propia, que fue la autoevaluación inicial y final, del cual esta información valiosa la pusimos en el informe técnico. Y tuvimos un instrumento que lo exige la DG FC, que es la Dirección General de Formación Continua. Y ese es un documento, es un formulario estándar que ellos aplican por igual a todas las acciones de formación. Cabe hacer presente de que no fuimos la única institución involucrada en el proyecto. Bueno, en este en concreto sí, pero además hubo otra universidad que propuso acciones de formación. Y asimismo, en la universidad, además de nosotros como Unidad de Igualdad e Inclusión, hubo otro departamento también que brindó uno de los cursos, ¿no? Entonces, los resultados cuantitativos los estoy tomando desde la encuesta que fue brindada por la Secretaría de Educación Pública, por la Dirección General de Formación Continua. Y por ahí ya los más cuantitativos son más desde la encuesta que realizamos nosotros, pero de todas maneras en la encuesta de formación continua también venía en una pequeña parte cualitativa de la cual también extraímos algunos de estos comentarios. Ahora, los perfiles fueron principalmente perfiles enfocados en conocimientos por ejemplo, para educación sexual integral, precisamente conocimientos relativos a derechos humanos, educación sexual integral, maternidades, infancias, embarazos, desde una perspectiva intercultural, o sea, por allí fuimos buscando los perfiles que estuvieran más adaptados a ello. También en temas de inclusión, buscamos ciertos perfiles de personas, por ejemplo, de la zona maya, de maestras de la zona maya, que además de asesorarnos a todas las demás en esta complejidad, por supuesto, hacían las revisiones del currículum y facilitaban también, ¿no? En tema, tuvimos un equipo, la verdad, bastante integral, personas que trabajan diversidad sexogenérica, personas como yo que trabajo derechamente derechos humanos desde el contexto internacional, personas que trabajan la sexualidad, tuvimos una sexóloga, por ejemplo, personas también de diferentes perfiles, psicología, derecho, relaciones internacionales. Sí, la verdad es que nos tuvimos que ir adaptando bastante porque era hacer coincidir los tiempos de las escuelas, los tiempos de la secretaría y los tiempos de nuestras propias facilitadoras, ¿no? Y eso fue, la verdad, todo un ejercicio también que realizamos al momento de seleccionar estos perfiles. Por supuesto, creo que es importante
que estos perfiles tengan un muy buen manejo siempre. Precisamente por un punto importante es la brecha etaria. La mayoría de los perfiles que manejamos estos temas ya a una profundidad, como precisamente ya la diversidad de sexo genérica o las personas con discapacidad, etcétera, somos perfiles tal vez de personas entre 30 a 40 años. Y el profesorado, la audiencia en general, tal vez están muchos ya entre los 40 y los 50, otros los 50 y los 60, ¿no? Entonces, precisamente esta brecha generacional, hay que tener un buen manejo del contenido para poder realizar esta comunicación y al mismo tiempo el validar constantemente la propia experiencia de la misma audiencia. O sea, sí, estamos enseñando algo, pero al mismo tiempo tenemos que validar constantemente la propia experiencia como una fuente de conocimiento importante para poder transformar tal vez ciertas prácticas que nos ayuden a cumplir los objetivos de la formación. Muchísimas gracias, Nina. También voy a ceder el uso de la voz a Daniel Arán, que había subido su manita. Solo, yo aquí tuve un error en el chat y se bajó, pero adelante, Daniel. Muchas gracias. Inspiradora su ponencia, maestra Nina. Muchas felicidades. Me parece que lo que voy a preguntar ya en parte ya lo respondió, pero igual me permito hacerla. ¿Cuáles fueron los retos para que la propuesta formativa pueda permear, cumplir su propósito en virtud de las características propias del profesorado de Quintana Roo, los de la zona sur, el centro y el norte de la entidad? ¿Cómo lo resolvieron? Gracias. Gracias. Bueno, ya he hablado un poco de los retos, así que voy a comentar tal vez uno concreto. Creo que el día que había que hablar del acrónimo LGBTIAQ+, siempre era el día más difícil, porque se generaban todo tipo de impresiones, comentarios, cuestionamientos incluso de la evidencia científica. Se movían muchas cosas esos días, era difícil, era difícil. Había que ir bien preparada. En relación a la diversidad, ahora, imagínense este acrónimo, ahora sumémosles contexto de vulnerabilidad, sumémosle contexto de ruralidad, contexto étnico, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades. En las comunidades existía mucho cuestionamiento y mucha resistencia. Muchas veces eran las primeras veces, ¿eh? Yo debo decirlo, como el primer encuentro. Entonces, nosotras partíamos suavizando mucho todo, como siempre desde el marco de la cultura de paz, siempre desde el marco como uno de esos elementos, ¿no? Pero a nivel metodológico, puede que ese haya sido uno de los más grandes desafíos. Ahora, a nivel logístico, la sobrecarga de trabajo de los maestros, que les impide claramente atender. Ellos decían, me encanta, me quiero inscribir a otro, pero sé que esta semana me la dieron libre y el lunes voy a tener que llegar a reemplazar todo lo que no hice. Y como que estaban mucho con esa preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo que dejé pendiente en este curso, etcétera? Entonces, yo creo que sí, a nivel logístico tiene que ver mucho más con los tiempos de ellos que con los de nosotros, ¿no? Ahora, ya a nivel logístico interno, precisamente el poder cumplir primero con el desarrollo de los cursos desde un enfoque tan multidisciplinario como lo está pidiendo la Secretaría, porque es multidisciplinario, es multigrado, es multicultural, ¿no? Eh, y en cuanto al desarrollo de ellos, precisamente el poder contar con una planta de facilitadoras, maestros, maestras que tuviesen el perfil adecuado ya para poder instrumentarlos. ¿Y cómo lo superamos? Bueno, con mucha gestión, mucha investigación. Precisamente nosotros hemos tenido ya a raíz de los últimos dos congresos que hemos llevado organizados, feministas precisamente, muchas reflexiones que ya las sabemos, ya las hemos escuchado. Justamente tuvimos una ponencia muy interesante, la presentación de un libro que era Las mujeres en la academia, la tuvimos en nuestro último congreso,
y ya las maestras hablaban como de todas las dificultades para poder enfrentarse a la investigación y en general, ¿no? La perspectiva de género y todo, ¿no? Entonces, no es que la unidad llegue aquí con un desconocimiento de lo que pasa en el Estado. La unidad llega aquí sabiendo todas estas barreras, ¿no? Y tratando de generar cierta matriz de riesgo en la cual, ¿cómo vamos a responder a eso, ¿no? Precisamente la titular, la maestra Angelina del Carmen, siempre me hacía esas preguntas, ¿no? Pero ¿cómo vamos a responder por ejemplo, en la comunidad si pasara tal cosa? Entonces era como, bueno, tenemos la asesoría de una experta de comunidad del territorio maya, vamos a buscar ya la persona, por ejemplo, que viajó. Ella es de Calakmul, ella es de comunidad, ¿no? Entonces sabe cómo hablar con ellos, sabe cómo referirse, ¿no? Entonces, claro, encontrar una planta de facilitadores que tuviese el perfil y que pudiese sacar adelante este gran desafío piloto, claro que sí también lo puedo mencionar como un gran desafío. Creo que a medida que lo vayamos haciendo más veces, probablemente vamos a facilitar y simplificar los procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nina. Y voy a cederle también el uso de la voz a Juli Sánchez. Adelante. Maestra Nina, muchas felicidades por lo que fue su exposición, muy interesante, muy enriquecedora desde el punto de vista de lo que son los derechos humanos, desde lo que es la cultura de paz, la educación sexual y todo esto. Yo creo que es un trabajo muy interesante y muy bonito. Déjeme decirle que nosotros acá, la Dirección General de Vinculación de lo que es la Universidad Veracruzana, estamos muy comprometidos con la responsabilidad social. Especialmente nosotros, a través de varios programas, pues nos vinculamos con lo que es la sociedad y luego nos llegan lo que son peticiones, solicitudes acerca de estos temas. Uno de lo que trabajamos mucho es de que nuestros estudiantes como universitarios vayan, retroalimenten sus conocimientos y a la vez también, en cierta manera, obtengan nuevos conocimientos, claro. Y nos hemos, ahora sí, fijado que a la hora de que toman estos temas, inclusive ellos mismos se sienten muy motivados, muy, ¿cómo se llaman? Alegres, ¿sí? Por decirlo así, a la hora de que realizan esto y están cerca con una realidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está muy afuera de lo que es el aula, ¿no? A lo que voy es a lo siguiente con este antecedente, maestra. ¿Cómo? Bueno, me imagino que su trabajo, al ser universitario, intervinieron académicos o intervinieron estudiantes como un equipo multidisciplinario. A mí me gustaría saber cuál fue la respuesta universitaria que obtuvo usted a través de su trabajo. O sea, ¿qué fue lo que dijeron los estudiantes? ¿Qué fue lo que dijeron los maestros, los académicos acerca de todo este gran trabajo que viene usted realizando, maestro? Gracias. Gracias, maestro. La verdad es que apenas hemos cerrado este proyecto. Justamente el día que ya cerró la universidad, se enviaron todos los entregables, porque nosotros terminamos de facilitar el 28 de noviembre, el último curso. Eh, y de allí, por supuesto, imagínense 21 acciones. Estuvo muy intenso también el aprendizaje con la Secretaría de Educación de las entregas precisamente de esta información, de esta acreditación. Generamos los certificados, enviamos la acreditación en diciembre también a las personas y todo. Y apenas nos hemos incorporado la semana pasada. Nuevamente, la buena noticia es que la Secretaría de Educación ya le ha dado el visto bueno, ya se ha concretado precisamente como el cierre del proyecto dentro de estos días. Tuvimos ciertas conversaciones
continuas con la Secretaría y dentro de esas conversaciones siempre hubo un ambiente de bastante conformidad por parte de ellos de cómo estábamos llevando este desafío. Por supuesto que hubieron algunas situaciones que algunas veces no cumplieron con nuestras expectativas, pero siempre estuvimos buscando la manera de concretar y llegar a buen puerto con esto que nos habíamos propuesto, ¿no? A nivel de la universidad, eh, nuestra rectora, la doctora Natalia Fiorentini, está 100% comprometida con los temas de género e inclusión. Para mí, honestamente, y no lo digo porque haya sido mi jefa en este proyecto, lo digo como, como ex estudiante de la universidad. Yo estudié la maestría aquí, por eso llegué aquí a México. Estudié la maestría en Ciencias Sociales en la universidad y en cuanto salí, inmediatamente se me ofrece siempre participar como maestra, como parte del comité, ¿no? Y como coordinadora ahorita ya en estas instancias. Y siempre la rectora ha estado abriendo todas las puertas. O sea, cuando ella llegó, inmediatamente la propuesta de un congreso se abrió, ¿no? Inmediatamente. Entonces, por parte de nuestra propia institución, claro que hemos recibido todas las felicitaciones por haber llegado a un buen puerto y creo que ya las reflexiones más profundas vendrán en una necesaria retroalimentación que vamos a tener próximamente con la Secretaría y precisamente con otras personas además de la institución para mejorar día con día. Muchísimas gracias, Nina. Hay algunos otros comentarios en el chat. Por acá también ya me di cuenta que tú también los has estado viendo. Son de también de agradecimientos y de felicitación, este, pues por el trabajo que has realizado, por también el agradecimiento y la gratitud por haberlo compartido con nosotros. Hay quien dice incluso que estaría formidable que se pudiera hacer a distancia para generar aún más impacto. Y bueno, me parece que no hay como otra pregunta en concreto, sino más bien agradecimientos y felicitaciones a los cuales me uno. Y no sé si quieres tú agregar algo más antes de cerrar este espacio de intercambio. Sí, bueno, justo una de las preguntas que respondí precisamente que me dice que estaría bueno realizar esta acción a nivel preescolar. Con educación básica tomamos desde preescolar hasta secundaria. Entonces, lo más interesante precisamente en el salón era que desde estos grupos como multigrado, podíamos, como que si llegaba uno de secundaria y hablaba con el de primaria, decía, es que este es un problema que viene desde primaria, ¿no? Y luego el de primaria decía, ah, es que este es un problema que viene desde la básica. Y el otro, no, es que este es un problema que viene desde preescolar, ¿no? Y después era como que claro, montábamos el proyecto completo multigrado y decíamos, es que en realidad es un tema que se tiene que tratar en todas las etapas, en absolutamente todas. Y todas son importantísimas, porque tal vez lo que se abre en preescolar, que tiene que ver principalmente con la identificación del propio cuerpo y el aseo del propio cuerpo, ¿no? Eh, pues claramente ya cuando esa infancia llega a su adolescencia va a haber que hablarle de relaciones sexuales. Entonces, todas las etapas son importantísimas y es muy gratificante saber que en el estado de Quintana Roo, al menos en este estado, se está realizando este gran esfuerzo para que la transversalización del currículum sea una realidad. Porque a veces dentro de las propias instituciones luchamos con eso, ¿no? Dentro de las propias instituciones, ay, ¿cómo metemos esto en ingeniería? En qué curso, ¿no? En qué parte de la materia vamos a meter esto, ¿no? En la Secretaría de Educación, los libros ya vienen integrados, tienen un montón de material ya allí. El tema precisamente es la falta de una formación para que ellos a su vez puedan compartir este conocimiento. Y bueno, para cerrar, eh, pues nuevamente agradecer la posibilidad de compartir este espacio. Espero que esta esperanza
nuestra compañera Luisa señala que este proyecto le ha despertado, se contagie, que entendamos nuestro rol como agentes de paz y como siempre le digo a las los y les compañeros docentes, no importa si la otra parte ya no está funcionando, no importa si la familia no funciona, no importa si luego cuando llego a las instancias más altas ya no me toman atención, es el rol personal e individual, lo individual impacta en lo colectivo, es nuestra conciencia individual, es el uno hacer las cosas bien y hacerlas bien tiene un marco dentro de la docencia y ese marco son los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nina. De verdad, este, lo reitero, me llena de ternura, pero como es más como una cuestión de esperanzadora, este, ¿no? Como de ternura por los cambios que seguramente ha propiciado y se verán más adelante, ¿no? Como una ternura adelantada por los resultados de bienestar que seguramente tendrán los docentes en sus aulas y el acercamiento de los estudiantes a estos docentes y cómo va a transformar su propia vida, porque creo que así, tú lo mencionaste muy bien, no podemos estar o no de acuerdo con algunos tópicos y temas muy particulares, pero si somos personas que trabajan dentro de una institución pública, estamos obligadas sí o sí por cierto marco, ¿no? Y hay que, pues, eh, hacer un trabajo interno para poder conciliar lo personal con mi función y lo que ésta representa y lo que ésta debe ser. Y lo bonito es que cuando empezamos a acercarnos a esta función y a cumplirla, empezamos a entender más acerca de eso que previamente quizás nos habíamos cerrado un poco. Y de ahí también me parece tan importante que el personal docente pueda tener estos espacios donde se pueda expresar. Y esta parte que comentaste, ¿no? Que ya ha sido como totalmente dialógico y a través de la palabra me parece también súper de valor, porque creo que si de algo me he dado cuenta yo dentro de una institución es que las personas, sean estudiantes, docentes o personal administrativo, a veces nos hacen falta estos espacios de plenaria donde podamos discutir lo que está sucediendo, ¿no? Y muchas veces nos dejamos llevar justo como por el programa, pero no hemos hablado de cómo podemos aplicar el programa. Entonces, creo que desde ahí este proyecto que nos has presentado aborda muchísimas cosas y de verdad muchas felicidades. Y bueno, que los frutos sean maravillosos. Y voy a cederle el uso de la voz a la maestra Flor para que nos lea la constancia. Muchas gracias, Nina. Muchas gracias, Luisa. Nina, pues muchas gracias por compartir este importante trabajo y muchísimas gracias a la maestra Angelina Ya Torres, que ella es la gestora de estas participaciones por parte de la UCRO. Muchísimas gracias, mi querida Angelina. Y pues bueno, vamos a dar paso a la lectura de la constancia. Mientras aparece, les recuerdo que está pasando el link para que registren su asistencia y por favor, ayúdenos a llenarlo correctamente para que reciban su constancia. La Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para la Cultura de Paz, esta coordinación de intervención especializada para la cultura de paz y la gestión de conflictos, otorgan la presente constancia a Nina Scarlett Arevalo Arevalo por su participación como ponente en el programa virtual Viernes de Formación para una Cultura de Paz con el tema Tejiendo Buenas Prácticas Educativas, aportes de la formación continua para fortalecer la cultura de paz en la educación básica el día de hoy, 23 de enero del 2026. Tiene por ahí un error el título. Bueno, pues muchísimas gracias, Nina. Te invitaría a hacer un comentario de cierre antes de dar algunos anuncios. Muchas gracias, maestra. No, muchas gracias al espacio, a la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro, también a la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo por siempre darme la oportunidad, no solo a mí, a todas las profas que trabajamos estos temas, de estar involucradas, de estar aquí, se acuerdan de nosotras siempre, siempre nos organizamos a veces entre nosotras mismas también para
sacar adelante un 8 de marzo o diferentes actividades, así que muy agradecida de mi comunidad universitaria también, que cada día frente a mis ojos va mejorando dentro de lo que son las exigencias de políticas públicas en materia de derechos humanos. Y por supuesto, no dejo pasar el hecho de que yo soy extranjera y que esta oportunidad la valoro mucho, la valoro el doble, porque siempre me han tratado con mucho respeto y mucho cariño también en este país, en estos espacios. Muchas gracias. Al contrario, Nini, gracias a ti por venir a nuestro país a hacer todos estos estudios y aportaciones. Muchísimas gracias. Y bien, para cerrar, les comento, está pasando nuevamente, les comento, está pasando el link de asistencia para registrar su asistencia a la conferencia del día de hoy. Por favor, ayúdenos a contestar las preguntas. Recuerden que hay que esperar unos días para que les pueda llegar su constancia por correo electrónico. Este viene de la DITI a través de un link. Por otra parte, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Cultura de Paz WAC, en Facebook e Instagram. Y ahora comentarles que ya tenemos el canal de YouTube. Este canal se llama Observatorio Dije Paz con doble I. Es el canal de nuestra dirección en donde estamos subiendo esta conferencia después de que ya ha sido transmitida. Ya no estamos transmitiendo en vivo en Facebook. También en Facebook, en nuestro Facebook y en este canal que les comento de YouTube, estamos subiendo la conferencia un poco posterior a que es transmitida para que puedan ustedes accesarla, repetirla, visualizar el material que ha presentado hoy aquí Nina. Ahí queda grabado para uso académico, por favor. Y bien, pues sin más, les invito a llevarnos todas estas reflexiones, a que de verdad las incorporemos y que desde nuestra individualidad podamos aportar a lo colectivo. Vamos todos juntos a construir una cultura de paz. Tengan todos muy feliz fin de semana y nos vemos a la siguiente. Hasta pronto.